Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del lugar en donde nos estés viendo. Hoy estamos en la cuarta parte de esta serie llamada Fe Genuina. Y para mí es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy, en este momento, es sábado. Quizás el día en que estés viendo este video sea un día distinto, pero hoy estamos intentando llegar a ti de una forma en la que tú puedas entender lo que es una fe genuina. Y en esta cuarta parte que tenemos de nuestra prédica, lo que queremos es que no solamente aprendas qué es una fe genuina, sino que hoy queremos que sea más que palabras. Porque así se titula la prédica de hoy, el mensaje de hoy. Quiero pedirte que si estás conectado desde un dispositivo, pero hay 2, 3, 4, 5, 8, 10 personas viéndote, nos ayudes ahí en la caja de comentarios diciéndonos X2, X3, X4. Creo que los que ya se han conectado en varias oportunidades están acostumbrados a esto, pero si de pronto hoy te conectas por primera vez, lo hacemos porque para nosotros es muy importante saber cuántas personas nos están viendo. Hoy, como les decía, continuamos con esta cuarta parte de esta fe genuina y el tema de hoy, más que palabras. Y para iniciar este mensaje quiero citar una historia que vimos hace unos pocos días en nuestro tiempo devocional. Me impactó mucho el saber que una fotografía muy conmovedora que fue tomada el 11 de septiembre, el día que fueron derribadas las Torres Gemelas. Aquel día fue un día muy trágico para los Estados Unidos. Quizás tú no tienes edad para acordarte muy bien de este suceso, pero si tú buscas en internet te darás cuenta lo que sucedió el 11 de septiembre. Las dos torres más altas de la ciudad de Nueva York, llamadas las Torres Gemelas porque eran exactamente iguales, fueron derribadas por aviones que chocaron contra ellas en un atentado terrorista. Eso es lo que se dijo en los medios en ese momento, pero a través de eso salieron muchas historias, pero la que más me impactó fue la que se habló en el devocional de hace poco, y fue la historia de una foto que fue tomada llamada The American Pira. Esto tiene una palabra en español, en italiano, y otra palabra en inglés, pero en esta foto se ven 4 bomberos y un policía llevando el cuerpo de un hombre fallecido. Este hombre es Michael Judge, que es un capellán de los bomberos. Michael Judge falleció cuando se le vinieron encima un montón de escombros del edificio mientras oraba por otro bombero que estaba moribundo. La razón por la cual esta foto fue llamada The American Pira es por la similitud con la imagen que tiene con la escultura de Miguel Ángel que está en la ciudad del Vaticano. Y esta escultura es llamada Pira. Pira en italiano significa piedad. Quizás tú seas italiano o hables italiano y estoy pronunciándolo mal. Yo quizás me defiendo más con el español, pero así más o menos fue lo que encontré. Pero esta palabra significa piedad. De hecho, de este suceso, por lo que hizo este hombre de ir a orar por un bombero en el momento más difícil de su vida, entonces hay una calle muy cerca donde sucedió esto, llamada la calle Michael Judge. Como les decía, pira significa piedad en español, o nosotros utilizamos esta palabra cuando miramos a alguien con misericordia y demostramos interés. Así es. Este capellán demostró interés por un desconocido, por alguien que solamente vio en un momento de mucho sufrimiento y decidió ejercer el llamado que Dios le había hecho a él, el de ministrar a las personas. Y en ese momento ese hombre moribundo lo que necesitaba era a alguien que tuviese compasión por él, piedad de él. Él lo acompañó en esta oración y luego cayeron estos escombros sobre el cuerpo, no solo del bombero, sino también de Michael Judge, y ambos quedaron muertos. Como les digo, muchos pensarían que este exceso de piedad fue un acto de irresponsabilidad de este hombre, y
por continuar orando por alguien que estaba al borde de la muerte, en un momento apremiante más bien tenía que haber corrido, huido de ese lugar, en vez de haberse quedado orando por esta persona. Podríamos decir que quizás este hombre fue una persona necia. La verdad es que tenemos que ser muy honestos. Si nosotros nos encontráramos en ese escenario, bajo esas mismas circunstancias, la gran mayoría de nosotros hubiese huido de ese lugar para tratar de salvar su vida, porque la piedad que tuvo este capellán por este hombre extraño es algo bastante inusual. De hecho, la piedad es algo que nosotros admiramos mucho en otras personas, pero casi siempre tenemos una muy buena excusa para no practicarla. En estos días, en donde un abrazo, en donde una visita, en donde un beso, ya sea en la mejilla o en la boca, es visto como quizás hasta como un acto de necedad, un acto de irreverencia, un acto de tontería. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere manejar distancias, porque hay que manejar distanciamiento social, porque tenemos que estar alejados, porque tenemos que quedarnos en casa. En un momento como los que estamos viviendo, necesitamos a personas que se arriesguen y que lleven a cabo ese ministerio por el cual Dios nos ha llamado y pongamos en riesgo esa integridad para llevar un poco de piedad a aquellos que necesitan un abrazo, que necesitan una palabra, que necesitan un beso en la mejilla y que alguien les mire, no como a los leprosos en la época de Jesús, sino que los miren con piedad, diciendo: yo estoy aquí contigo y tú todavía vales mucho la pena. No importa que estés pasando por un momento de dificultad, tú vales la pena. Eso hace mucha falta hoy. Hace mucha falta gente como Michael Judge, que se ponga en riesgo para orar, para ministrar a otro en un momento apremiante, en donde quizás nos ponemos desde el punto de vista del espectador y nos ponemos a mirar esa situación, a ver a alguien que está colocando en riesgo su vida por un completo extraño. Y quizás algunos nos ponemos en el lugar de Michael Judge, la persona que ora por esa persona que está moribunda, pero pocos se ponen en el lugar del moribundo. Pocos se ponen en el lugar de la persona que necesita una compañía, que necesita un abrazo, que necesita alguien que le ore en un momento muy difícil de su vida. Y allí es donde entra la piedad en juego. Nosotros decimos que amamos al Señor y que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La pregunta es, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces pongámonos en el lugar de este hombre que estaba ahí moribundo en el suelo y que pudo ver a alguien que tuvo compasión de él y hacer una oración por él. Yo creo que eso fue el momento donde este hombre tuvo más tranquilidad, porque sabía que de una u otra forma Dios había enviado a alguien a que le orara. La verdad, necesitamos tener compasión por otros. Necesitamos llevar a cabo ese amar a otros como Jesús nos lo encomendó tan fervientemente en su palabra. De hecho, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos esa orden de amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos que ser consecuentes con la fe que decimos profesar, ser consecuentes con el Evangelio en el que decimos creer y ser consecuentes en lo que nosotros creemos de la palabra y no en lo que creemos de los medios. Estamos claros que hay un virus, estamos claros que hay algo que es real, estamos muy claros en que sí, ha matado a algunas personas, pero también entendemos que la verdad están inflando las cifras, están inflando las cosas y nos quieren llenar de temor para que nosotros no terminemos haciendo lo que debemos hacer. En el caso de tú, o en el caso tuyo, o en el caso mío, lo que tenemos que hacer es ser esa voz de aliento, ser esa luz, ser esa sal en momentos en donde, como dijo Jesús, si no hay sal, entonces la tierra ¿con qué será salada? Tenemos que llevar nuestra fe
a las acciones y que nuestra fe no sea más que palabras. Por eso les pido que por favor, allí donde usted está, me acompañe al libro de Santiago capítulo 2, versículo 14, porque vamos a ver qué dice la palabra, qué dice Dios acerca de ser consecuentes. ¿Eres consecuente tú en lo que dices que crees? Veámoslo a la luz de la palabra, lo que el Señor quiere ministrarnos hoy. Y dice Santiago, versículo 14 al 17, arrancamos en el versículo 14, y dice Santiago: hermanos míos, si alguno tiene fe y no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Y el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Otra versión dice: la fe sin obras es muerta. El apóstol Santiago nos enseña a tener acciones consecuentes con aquello que decimos creer. Es decir, una fe genuina tiene que ir acompañada de acciones. ¿Qué tal si lo copias ahí en la caja de comentarios? Una fe genuina tiene que ir acompañada de acciones. No solo aquello que se siente, sino que esa persona tiene que llevar los sentimientos a los hechos. La palabra de Dios a nosotros nos insta a derribar toda excusa para dejar el sentir y no llevarlo al hacer, dándonos un ejemplo en este momento hipotético de una persona que necesita ayuda y que nosotros solamente le digamos: ay, Dios te bendiga, pero no somos esos instrumentos de Dios para bendecir a esa persona. Es decir, si tú en el momento que ves a una persona con necesidad y tú tienes algo para ayudar a esa persona y sencillamente le dices Dios te bendiga, entonces tienes una fe que no es consecuente con lo que tú crees. Ahora bien, tú me dirás: pastor, yo escasamente tengo lo mío. Bueno, está bien, quizás materialmente solamente tengas para ti y no tengas cómo ayudar materialmente a otra persona, pero tú sí tienes de sobra para ayudar de forma espiritual a aquellos que también necesitan el mensaje de salvación. Y allí también nuestra fe tiene que ser una fe genuina, porque tenemos que pasar entonces de los pensamientos y los sentimientos a las acciones. ¿De qué sirve que tú sepas la realidad de lo que está sucediendo hoy en día? ¿De qué sirve que tú sepas en este momento de qué se trata todo el nuevo orden mundial? O más importante que eso, porque al fin y al cabo el nuevo orden mundial solamente es algo hecho por hombres. Pero que tú sí sepas lo que está pasando en este momento y los tiempos que ya están establecidos proféticamente para el final de los tiempos. Que tú sepas, que tú entiendas esto, pero no estés haciendo nada por amor a aquellos que tú dices que amas, a aquellos seres queridos a los cuales tú no te le acercas ni llegas pidiéndole a Dios sabiduría para que te ayude a presentarles a ellos el mensaje de salvación. Tiene que haber una frustración muy grande cuando lleguemos delante de la presencia de Dios y el Señor nos diga: listo, tú creíste en mí, tú creíste que yo di la vida por ti en la cruz, entonces entra en el gozo de tu Señor. Pero que luego miremos hacia un lado y veamos a aquellos seres amados, aquella gente de nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, que decíamos amar y que nunca sacamos el tiempo para presentarle el mensaje de salvación a ellos y que ellos terminen perdiéndose y que nunca puedan conocer el gozo del Señor que tú hoy sí conoces, pero por egoísmo o porque tienes una excelente excusa para no llevar tu fe a las acciones, no has querido ejecutar. Vives en los tiempos en donde visitar, en donde abrazar, en donde aconsejar de forma personal, en donde ponerle la mano al hombro a una persona son vistos como actos de irresponsabilidad.
como actos quizás hasta de rebeldía, en donde en un momento necesitas llegar a donde una persona, quitarte el cubrebocas, el tapabocas, como le digan en tu país, y sencillamente hablarle al otro cara a cara. Nosotros, Dios nos diseñó para conectarnos entre nosotros, para ser personas libres. Y estamos claros que solamente si creemos en que Dios es el dueño de la vida y la muerte, como dice el libro de Samuel, si creemos realmente esto, entonces nosotros sabemos que solamente Dios dispone el día, o Él sabe el día que nosotros tengamos que partir de esta tierra. Ahora bien, no te estoy llamando a la irresponsabilidad, no te estoy diciendo que te vuelvas una persona imprudente, pero hay momentos en el que tú sabes, sientes en tu corazón que necesitas conectarte con alguien de una manera más sincera. Y en ese momento entonces el distanciamiento social o el puñito o el no quitarte el tapabocas va a generar una barrera que no te va a permitir presentarle el mensaje de salvación con la claridad que tú tienes y que tú sabes que debes presentarlo. Sí, ponte el cubrebocas. Sí, saluda de puñito por respeto a las otras personas. Sí, evita visitar a una persona que no sabe que vas a llegar. Pero cuando llegue el momento de presentar el mensaje de salvación, cuando llegue el momento de compartir, cuando llegue el momento de abrazar a alguien que está llorando y que está desconsolado, abrázalo. Sé ese hombre o esa mujer que puede ir al momento del problema, al momento del derrumbe, a orar por aquel que quizás está viviendo sus últimos momentos. Tú no sabes si en ese momento sea la última oportunidad de esa persona para escuchar ese mensaje que te cambió la vida a ti y que me cambió la vida a mí. Ese mensaje no podemos dejar de predicarlo. Esa gran comisión no podemos dejar de llevarla a cabo. Ahora bien, el Señor Jesús, Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque Él no mantuvo el distanciamiento con los leprosos. Él no evitó tocar a aquel ciego que tenía que echarle barro en los ojos. Él no trató de manejar las distancias con aquella mujer que fue allá en el mismo acto del adulterio y que la iban a apedrear. Él predicó el mensaje a aquellos que lo necesitaban en el momento que lo necesitaban. Como dijo nuestro pastor, el 31 de diciembre antes de iniciar este año 2021, y dijo que la fe dejará de ser algo subjetivo para convertirse en algo distintivo. ¿Qué tal si lo copias también ahí en la caja de comentarios? Porque esto es algo que se tiene que volver un rema para nosotros como reyes y sacerdotes. Y es que la fe va a dejar de ser algo subjetivo para convertirse en algo distintivo. Es decir, va a dejar de ser una palabra más, una palabra eclesial más, y va a convertirse en algo que nos distingue, que nos diferencia de otros. Y la fe es eso. La fe son acciones. La fe es caminar en pro de. Y si yo creo que Cristo viene pronto, y si yo creo que mi familia y que mis amigos y que la gente que yo amo va a ser salva si conoce el mensaje de salvación, entonces no hay ninguna excusa que yo pueda presentar ante el trono celestial que me aparte de la responsabilidad que tengo con ellos. Si tú dices que realmente los amas, si tú dices que realmente están en tu corazón, entonces haz algo y no dejes que sencillamente otro haga la tarea que tú sabes que tienes que hacer, porque tu fe tiene que ir acompañada de acciones. Tu fe no pueden ser solo palabras. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este momento? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Tu fe en el Señor debe estar acompañada de acciones que sean coherentes con el mensaje que Jesús predicó. Tu fe en el Señor debe estar acompañada de acciones
que sean coherentes con el mensaje que Jesús predicó. Jesús predicó el amor, Jesús predicó la compañía, la compasión, la piedad. Y si nosotros no predicamos ese mensaje, no con nuestra boca, sino con nuestro ejemplo, como lo he dicho en muchas ocasiones, que nuestra espalda hable más que nuestra boca. Así que lleguemos, seamos consecuentes. Yo sé que lo podemos hacer. Hace poco tuve la oportunidad de visitar a alguien que yo sabía que era positivo para COVID. Y sabía que llevaba mucho tiempo absteniéndose de acercarse a la gente. Apenas vi a esta persona, lo primero que hice fue, me quité el tapabocas, me acerqué, esa persona estaba hasta aterrada de ver a alguien tan cerca y la abracé. Después de haberla abrazado, yo le di unos picos aquí como en su cabeza y le dije, tranquila que todo va a estar bien. Hace pocos días también estaba saliendo de la clínica de hacerme unos exámenes del trasplante que yo tengo y había un centro comercial muy cerca a la clínica donde yo voy de aquí de la ciudad y había una persona llorando en el parqueadero desconsoladísima. Yo no iba a hacer nada porque era alguien que yo no conocía, pero yo sentí de Dios que esa persona necesitaba a alguien a su lado. Estaba sola, una mujer sola llorando en un parqueadero. Yo iba con mi esposa y le dije a mi esposa, mi amor, regálame un momento, y fui a donde esta persona, me le presenté, me comentó que le acababan de descubrir un cáncer en su aparato respiratorio y que también se acaba de dar cuenta que su esposo le había sido infiel por mucho tiempo. Y yo lo que hice fue decirle, mira, a mí hace muchos años me dijeron que me iba a morir y de eso pues han pasado 16 años. La palabra de un médico no siempre es verdad. Y en cuanto a lo de tu esposo, pues tienes que pedirle fortaleza a Dios. Esa persona rompió en llanto y lo que yo hice fue abrazarla. Yo me quité el tapabocas y también lo mismo. No, pero cuando yo la abracé, esa persona lloró y lloró y lloró más o menos por 3 minutos, desconsolada. Ya luego se calmó un poco y le dije, mira, ya sé a qué venía yo acá. Yo venía a darte una palabra de aliento de parte de Dios. Le dije, si quieres, me llamas. Le di mi número y hasta ahora no me ha llamado. Pero yo creo que fue solamente para eso que yo fui a hablar con esa persona. Porque ahora todavía y aún más en este momento hay gente que necesita un hombro donde llorar. Necesita a alguien que le preste sus oídos para que lo escuche. Y sobre todo, necesita a alguien que le presente a Jesucristo como Señor y Salvador. Y tú y yo, si seguimos el ejemplo de Jesús, tenemos que ser consecuentes con el mensaje y con el estilo con el que Él predicó. Dios presta atención a esos instantes que para ti pueden pasar por desapercibidos. Esos pequeños detalles que tal vez para otros son tontería, pero para ti y para otras personas que están en un momento difícil son muy importantes. Para muchos hoy, esa visita, ese saludo, ese abrazo que tú les vas a dar es la señal inequívoca de que Dios todavía se acuerda de ellos y tú vas a ser un instrumento y una respuesta de Dios para otras personas. Yo creo que no hay nada mejor en este mundo que ser instrumento de Dios, que ser un siervo de Dios. Aunque la Biblia dice que nosotros somos amigos, y yo creo eso, yo creo que somos amigos de Jesús, somos hermanos de Cristo. La verdad, tenemos que disfrutar el privilegio de servirle a aquel que dio su vida por nosotros. Porque va a llegar el momento en que nosotros vamos a pararnos delante de la presencia de Dios. ¿Y qué excusa vamos a decir? ¿Le vamos a decir que el distanciamiento? ¿Le vamos a decir que solamente saludabas de puñito? Y que por eso no le hablaste a esa persona que tú decías que amabas como a tu prójimo y por eso esa persona nunca nadie le presentó el mensaje de salvación. Yo creo que delante de Jesús no tenemos excusa porque Él lo dio todo y nosotros como seguidores de Él tenemos que darlo todo igual. Si bien es cierto, debe ser prudente porque es real, o sea, este bicho es real. También tenemos que tener en cuenta si vamos a darle más valor
¿A la palabra de los que están en los medios de comunicación o a la palabra de Dios? No caigamos en el error de apagar el fuego de nuestra conciencia con el agua del orgullo de nuestra propia justicia. Muchos tienen conciencia, hablándoles, diciéndoles lo que deben hacer, lo que deben instar con sus vecinos, con sus amigos, con su familia, y su conciencia constantemente les habla, pero el agua del orgullo llega a apagar ese fuego y nunca llevan a cabo aquello que dicen con sus palabras, pero nunca confirman con sus acciones. Siempre tendremos una excusa para no cumplir la gran comisión. Pero en este momento y en el tiempo que estamos viviendo, qué honor es poder ser un instrumento de Dios para otros. Qué bueno que nos haya tocado vivir en esta época, porque si Dios escogió que teníamos que vivir en esta época, es porque Dios sabe que tú eres la persona idónea para llevar su mensaje a aquellos que hoy lo están necesitando. No creas que tiene que ser otro, porque si no, ese otro habría nacido en esta época. Muchos piensan, qué bueno que el apóstol Pablo estuviera en este momento, qué bueno que el apóstol Pedro estuviera en este momento. No, ellos ya no están aquí en este momento, pero estás tú y estoy yo. Y si Dios permitió que estuviéramos los dos, quizás no somos tan grandes como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, pero sí tenemos una pasión en nuestro corazón que quiere ser coherente con el mensaje que Jesús predicó. ¿Qué tal si nuevamente lo copias allí en la caja de comentarios? Diga, coherencia. Coherencia es el mensaje de hoy. Esa es una palabra que nuestro pastor Carlos quiere que nosotros tengamos muy arraigado en nuestro corazón, la palabra coherencia. Si yo realmente creo lo que predico, entonces mi estilo de vida debe ser coherente con lo que yo digo creer. Por eso me encanta que la Biblia tiene un libro que es maravilloso y que si tú has tenido la oportunidad de leerlo, entonces sabes de qué te estoy hablando. Y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sabes qué es lo curioso? Ese libro no se llama Los Dichos de los Apóstoles. Lo embarrada es que, diría yo, ¿no? Embarrada. Es que los apóstoles, para llevar a cabo esos hechos, muchísimas veces tuvieron que poner en riesgo su vida. Es más, a lo último terminaron perdiéndola. ¿Por qué? Porque ellos creían en lo que predicaban y su prédica no eran solo palabras, eran acciones. Entonces, esas personas pudieron presentar el mensaje de salvación a otros, por los cuales tú y yo hoy estamos hablando y viviendo la plenitud de Cristo. Gracias a Dios, ellos no obedecieron la voz de aquellos que les decían stay home o quédate en casa. De hecho, hay una historia muy particular en la Biblia donde el apóstol Pablo está en un lugar y llega una mujer que se había encontrado la correa o el cinto del apóstol Pablo. Dijo, ¿de quién es este cinto? ¿De quién es esta correa? Porque el dueño de esta correa va a ir a tal ciudad y allá lo van a golpear, lo van a maltratar, lo van a meter a la cárcel, le van a hacer esto y esto, y eso le dijo de todo. Y luego el apóstol Pablo llegó, sí, ese cinto es mío, se lo colocó y aún así fue a esa ciudad. Porque, ¿qué? ¿Pablo era un imprudente? Tú y yo, ¿qué vamos a saber si de esa ciudad precisamente Pablo se ganó a la persona que se ganó la persona, que se ganó la persona, que se ganó la persona así por generaciones, que le predicó a aquel que nos predicó a nosotros? Es decir, que si Pablo no hubiese corrido ese riesgo, tú y yo no conoceríamos a Jesús. Así que gracias a Dios por esa irresponsabilidad que cometió el apóstol Pablo en aquella ocasión. Escuchamos por todo lado, en las noticias, en los medios de comunicación, en las redes sociales, protege tu vida, es lo más importante. Y mi pregunta es, ¿cuál vida? ¿Cuál vida es la que tenemos que proteger? ¿La vida terrenal
¿O cuál vida es la que Jesús nos insta a proteger? La vida eterna. Esa es la vida que tenemos que proteger. De hecho, Jesús fue muy claro y dijo, si ustedes tienen a una persona que está amenazándolos con matarlos, no tengan miedo. Ténganle miedo a aquel que puede matar el alma. A ese sí ténganle miedo. Pero aquel que tenga el poder para matar tu cuerpo, no hay ningún problema. Vuelve y juega. ¿A qué vida es la que queremos proteger? Y mi pregunta también sería, ¿a quién es que quieres tú agradar? ¿Quieres agradar al que te dice quédate en casa, mantengamos el distanciamiento? ¿O quieres agradar a aquel al que le vas a tener que rendir cuentas en algún momento de tu vida? Yo escojo lo segundo. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es puntual y le pido por favor que la lleve a cabo. Y es la siguiente. Añade a tu vida acciones que sean consecuentes con tu fe, con el fin de fortalecer tu vida espiritual. ¿Cuáles acciones tienes que llevar a cabo? ¿Tienes fe? ¿Tienes una fe genuina? Te felicito. Entonces mi pregunta es, ¿estás llevando acciones a cabo para que esa fe se vea reflejada? ¿Eres consecuente entre lo que crees y lo que haces? ¿Cuáles podrían ser esas acciones? Bueno, unas muy básicas y elementales. Ten tu vida devocional. Esa acción es consecuente con lo que tú crees. La gran comisión. ¿A quién le estás predicando? ¿Estás asistiendo a un grupo de crecimiento? Hace rato eres una persona que sabe que puede liderar un grupo de crecimiento, pero tienes muchas excusas para no ser un instrumento de Dios y prefieres que otras personas hagan eso. Esas son las acciones que tienes que llevar a cabo. Sé discípulo, haz discípulos. Lleva una vida de oración, una vida devocional. Si tienes que ir a un lugar en donde hay alguien que necesita de tu ayuda, piensa en este capellán, piensa en las imágenes que te mostré ahora y di, yo quiero ser una persona que sí, quizás para muchos pone en riesgo su vida, pero realmente la palabra dice que el que quiera guardar su vida, ¿qué dice? Ahí colóquelo en los comentarios, la Biblia lo dice y usted lo sabe, el que quiera guardar su vida, ¿qué? Claro, ahí está, la perderá. Muy bien por los que la colocaron ahí en los comentarios. El que quiera guardar su vida la perderá, mas el que la pierda la ganará. Nosotros no tenemos por qué vivir con miedo a la muerte. Es difícil, es duro, es un paso a algo que nosotros humanamente no conocemos que hay, pero nosotros creemos en la eternidad que Jesús nos dio a través de su muerte en la cruz y queremos ser instrumentos para que cuando llegamos delante de la presencia de Dios, veamos a otras personas que hoy decimos que amamos, también delante de la presencia de Dios a causa de nuestro ejemplo y de la palabra que le predicamos. ¿Qué tal si allí donde estás hacemos una oración? Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Te pedimos que nos ayudes a ser consecuentes entre lo que creemos y lo que hacemos, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejar a un lado los miedos, a dejar a un lado las excusas y llevar a cabo aquello que tú quieres que nosotros hagamos, Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra, muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, antes de continuar, darte un anuncio que para nosotros como iglesia es muy importante. Estamos en el mes de enero y como ustedes bien saben, todos los eneros, quizás tú eres nuevo y no lo sabes, pero nosotros como iglesia tenemos una costumbre. En la iglesia y en la palabra de Dios hay una fiesta que se celebraba llamada la fiesta de las primicias. El pueblo de Israel tenía varias fiestas, como la fiesta de los panes sin levadura y otras fiestas más, pero la fiesta de las primicias era la fiesta más importante para ellos. ¿Por qué? Porque ellos colocaban en las manos de Dios el resto del año. Le pedían a Dios que bendijera lo que le iban a dar para que Él les siguiera proveyendo el resto del año. La Biblia dice que si la raíz es santa, entonces las ramas son santas. Que si el principio es santo, el final es santo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para celebrar esta fiesta de primicias es
sencillamente vincularnos. Si estás fuera de la ciudad o fuera del país, pregúntale allí a los anfitriones cómo puedes dar tu primicia, cómo puedes dar tu diezmo o tu ofrenda para que tú te puedas vincular a esta fiesta que es supremamente importante. También quiero decirles que como iglesia hoy estamos muy orgullosos porque sabemos que la palabra cada vez está llegando a más personas y por esto te instamos a que des tu ofrenda, a que des tu diezmo. Aquí en la parte de abajo están saliendo las formas en las que tú puedes dar tu ofrenda o puedes dar tu diezmo. Es muy importante que lo hagas para que nosotros podamos seguir contando con los recursos para que nuestra iglesia siga llevando la palabra a aquellos que más lo necesitan. Si hoy estás conectado por primera vez, quiero darte la bienvenida. Para nosotros como iglesia es muy importante lo que está pasando en este momento en tu vida contigo. Así que si es la primera vez que te conectas o es la segunda o la tercera vez y quieres conocer más de nuestra iglesia, quieres saber qué es un grupo de crecimiento, cómo vincularte, cómo hacer crecer tu relación con Jesús, yo te pido que por favor le escribas allí a un anfitrión o le des clic allí a pedir oración y en ese momento vas a hablar con uno de nuestros líderes, con uno de nuestros anfitriones y él te indicará para resolver aquella inquietud que tú tienes. Quiero que por favor también allí todos ustedes que están nos esperen 15 segundos. Viene una información muy importante para nosotros y ya regresamos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y puedas estar informado de las diferentes actividades que tenemos preparadas para ti. También puedes seguir a nuestro pastor Carlos Uribe en su página y así recibir más información sobre todo lo que hacemos en nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos durante este tiempo en esta cuarta parte de nuestra serie Fe Genuina. Quiero invitarte a que estés muy pendiente de nuestras redes sociales porque vamos a estar mirando o vamos a estar avisando si nuestras celebraciones van a ser presenciales o virtuales. Lo que sí te puedo asegurar desde ya es que mañana tendremos 3 poderosas celebraciones en la mañana y 2 hermosas celebraciones en horas de la tarde por aquí mismo. Así que puedes invitar a un amigo o a una amiga para que reciba la palabra de Dios, que sé que va a ser muy desafiante para ti y te va a llenar de gozo el corazón. Así que nos vemos mañana a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 y 7 de la noche. También nos vemos el próximo jueves en nuestra celebración virtual o en nuestra celebración presencial. Y definitivamente espero verte en la próxima serie o en el próximo tema del final de esta serie llamada Fe Genuina. Nos vemos el próximo sábado y muy pendiente de las redes sociales porque por allí es que avisamos todo. Te cuidas, bendiciones, somos reyes y sacerdotes, una iglesia para ti.